Tito capítulo 3 y vamos a leer el verso 4 como un verso de partida. Amén. Hay traducción allá arriba, así que va a haber traducción para los que no hablan español. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada vinieron también unos amigos ahí. Leemos la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a predicarla en esta hermosa ya tarde, Señor. Glorifícate por medio de tu palabra y, Padre, habla a nuestros corazones y guíanos por medio de ella para que nosotros podamos crecer y continuar sirviéndote bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Esta es una continuación del primer mensaje de la sana doctrina. La semana pasada estuvimos hablando de la gracia. Vimos la gracia de Dios que se manifestó para salvación. Y explicamos esos versos del capítulo 2 y estuvimos hablando claramente sobre qué significa la sana doctrina. Estos son 3 puntos para salvación, para enseñarnos a vivir cristianamente. Hablamos de esos 3 puntos en aquella ocasión, que primeramente nos llevan a nosotros a comprender la doctrina de la salvación y la sana doctrina, que es algo importante para la iglesia. Nosotros tenemos que entender que la iglesia está llamada a hablar la palabra de Dios en sana doctrina. Pero sabemos que hay un montón de charlatanes, hermanos, los llamamos así porque eso es lo que lo que hacen es buscar dinero de la iglesia y sacar el beneficio al tratar temas que solamente alimentan el ego de la persona y alimentan el corazón de las personas con vanas palabrerías, las cuales no edifican ni te llevan al arrepentimiento y a buscar el rostro del Señor. Es importante entender que cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de la doctrina de la salvación, en este caso, que es la que estamos abundando en este mensaje y esta continuación de este mensaje de sana doctrina. Aquí, hermanos, vamos a ver la bondad de Dios. Nosotros nos dice en esos 3 puntos que tratamos la semana pasada, que nosotros fuimos enseñados a vivir cristianamente, nos dice el mensaje de la semana pasada. Para nosotros también, hermanos, la salvación, esperar la venida de Cristo. Aprendimos que Él viene pronto y que Dios es soberano. Los 3 puntos para salvación, para enseñarnos a vivir cristianamente y para esperar la venida de Cristo. Aprendimos que todo viene de Dios y que Él es soberano. Esas 3 cosas fue las que tratamos la semana pasada. En esta sección, hermanos, nos vamos a hablar de la sana doctrina que tiene su fundamento en la bondad de Dios. ¿Y por qué eso es importante, hermanos? Porque a la medida en que tú aprendes el amor de Dios, aprendes a depender de Dios, aprendes a que tienes que buscar a Dios porque realmente Él te amó primero, y aprendes una serie de fundamentos sobre lo que es Dios y su bondad que te llevan a servirle. ¿Por qué venimos a la iglesia, dejamos la cama, hermanos, de dormir un par de horas más? Porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Decía yo la semana pasada, hermanos, que muchas veces la carne, que siempre está en contra de las cosas de Dios, te dice, quédate durmiendo, quédate en tu casa, tú te lo mereces, trabaja mucho. Y eso es verdad, hermanos, pero es la carne hablando, porque el Espíritu te dice, busca de aquel que te salvó. Busca de aquel que te va guiando. Busca de aquel que te está guardando. Y como dice el testimonio también del hermano Walter,
Él está aquí porque Dios dijo que sí. Porque si Dios había dicho que no, allí quedaba. La caída fue fuerte y el golpe fue fuerte. Pero Dios no lo permitió. Pudo, como dice un gran escritor, cuando le dijeron a una persona, eso es una historia, que le dijeron, tu hijo se cayó y se rompió una pierna y quedó con un yeso ahí, no puede caminar hasta que dure un tiempo. Y fíjate cómo te pasan las cosas. Y el hombre le dice, pudo haber sido peor. Y entonces después de un tiempo que estaba hablando con él, el otro hombre, llegó el ejército obligatorio y le llevó el hijo. Y cuando vino al hijo del que le había hablado, estaba con el yeso y no se lo llevaron para la guerra. Así que todas las cosas tienen un propósito de Dios, no las entendemos, pero tienen un propósito de Dios. En esta sesión vamos a hablar de ese fundamento de la bondad de Dios, quitándole al hombre todo orgullo. Es una cosa que está en la sana doctrina. La sana doctrina le quita al hombre todo su orgullo, mostrando que el amor de Dios es mostrado por su poder ejercido en nuestras vidas. Y esto es importante, hermanos. Aquí vamos a ver en esta sección de este mensaje de hoy, la segunda parte de la sana doctrina, que la sana doctrina tiene su fundamento en la bondad y el amor de Dios que es para con nosotros. Este mensaje comienza en el verso número 3, capítulo 3, verso 1, que está el apóstol hablándoles, primeramente en el verso 15 del capítulo 2, le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Posiblemente tiene que ver también con Timoteo, que eran jóvenes y eran hombres que Dios había puesto para corregir lo que era deficiente, dice la Biblia. Y él le acuerda eso, que nadie te menosprecie, pero habla, exhorta, reprende con autoridad. Fíjese que no está diciéndole a Tito, habla de la prosperidad, dile cuánto van a prosperar, dile que son campeones. No le está diciendo eso. Fíjese, ¿te da cuenta de lo que es sana doctrina? Usted oye eso en muchas iglesias, tú eres un campeón, tú eres un tremendo campeón. Pide, abre tu boca y pide porque Dios tiene que concederte porque Él está comprometido. Así que busca dinero y Dios te va a prosperar porque la prosperidad es de los hijos de Dios. Y siempre vemos algunos pelados, ¿verdad? Yo no sé cómo es la prosperidad. Vemos unos cuantos pelados. Y pelados quiere decir que no tenemos nada en la bolsilla a veces. Bueno, pero es así, hermanos. Es la manera de que se muestra la falsedad. Pero fíjense, hermanos, que aquí lo que comienza el apóstol diciéndole a Tito es que él exhortara, reprendiera con toda autoridad. Quiere decir que es corregir. La Biblia es para corregir, como lo dice en otra parte de la Escritura. Y en esta parte, él comienza a mostrarnos lo que nosotros éramos. Vamos a ver la parte capítulo 3, verso 1 primeramente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. El verso 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es un punto importante, hermanos. El apóstol le está escribiendo la carta y le está diciendo a Tito que les recuerde. Y yo quisiera que usted también recordara de dónde Dios te sacó. Recuérdales, dice, debes recordar que tienes que sujetarte y tienes que obedecer a las autoridades, que estés dispuesto a buena obra, ¿verdad? Porque eso adorna la gracia de Dios. Que no difamen, que no sean pendencieros, y pendencieros quiere decir que sean malvados, que no estén buscando a decir mentiras y a menospreciar a los demás, pendencieros, que sean amables, que sean mansos. Ahora cuando le está diciendo eso, le está diciendo, esa es la forma en que tienen que vivir. Esa es la manera en que viven los cristianos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es aprender a vivir como cristianos, hermanos.
Oiga bien eso, lo que estoy diciendo. El mundo está cansado de ver unos supuestos cristianos que viven como el mundo, que pecan como el mundo. El mundo está cansado de ver eso, hermanos. Está cansado de ver cosas que muestran hipocresía, que no hay un respeto hacia Dios, un sometimiento hacia Dios. Que faltan, hermanos, a obedecer las autoridades, que no están dispuestos a toda buena obra, que difaman, que son pendencieros. Entonces el apóstol en la carta le está diciendo la razón por la cual él le está diciendo que cambien su manera de vivir. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos enseña a vivir diferente. Y en esta parte nos está explicando cómo esa gracia se desarrolla en nuestra vida. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que vivir diferente. La razón era que antes éramos insensatos. En esa insensatez, hermanos, vivíamos como locos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Toda esa lista era lo que nosotros, hermanos, éramos. Eso es lo que ve el mundo, lo que pasa hoy en día. Búsquese ahí, él lo va a poner en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, nos explica que esta es la conducta y peor en los últimos tiempos. Tienes que saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? En el verso siguiente, 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y por supuesto, dice el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? A esto se evita. Y le está hablando en este caso a Timoteo. Fíjense, hermanos, que la comparación que yo estoy haciendo de los hombres de los últimos tiempos y la comparación de lo que está diciendo que nosotros éramos, estábamos perdidos. Eso éramos nosotros. Hermanos, tenemos que ponernos en la mente que nosotros somos una nueva creación. Que no, hermanos, no somos ya insensatos, no somos rebeldes, no estamos extraviados, no somos esclavos de la concupiscencia, en deleitos diversos. No somos así, que no tenemos malicia, hermanos, no andamos en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Ni andamos como los hombres de los últimos tiempos. Nosotros somos diferentes, hermanos. ¿Y por qué la carta de Tito nos aplica a nosotros hoy? Porque, hermanos, estamos en tiempos donde todo el mundo se llama cristiano y no lo son. Estamos en tiempos donde la gente, hermanos, creen que el cristianismo es cualquier cosa. Decíamos en el estudio también, hablábamos de eso. La gente hoy en día, hermanos, tiene que ver el cristianismo con lo que es el cristianismo. Gente que se parecen a Cristo, por eso le llaman cristianos. Gente que se parece a Cristo. Gente que han cambiado su conducta. No por sí mismo, sino porque sienten del Espíritu Santo. Porque obedecen la palabra de Dios. Porque procuran cambiar sus vidas por medio del conocimiento de la verdad. No porque meramente lo desean y quizás de momento le viene un deseo. No son deseos momentáneos. Son deseos permanentes de cambiar nuestras vidas y ser totalmente diferentes. Basta ya, decía el apóstol Pedro, de andar como ellos andaban. Basta ya de vivir una vida como vive el mundo. Vivamos como Dios dice. Gloria a Dios. La gente necesita ver cristianismo verdadero. No cristianos fumando cigarrillos por ahí y metidos en las barras y llamándose cristianos. No cristianos viviendo y vistiendo como el mundo y llamándose cristianos.
cristianos que visten decentemente, honradamente, que andan honradamente en el lugar donde están, que son personas confiables, que la gente vea el cambio que Dios ha hecho por medio del Espíritu Santo en nosotros. Basta ya de vivir como el mundo, vivamos como cristianos, hermanos. Vidalia necesita, la gente de aquí necesita ver que somos diferentes. Los otros días había un muchacho que tuvo un accidente hace poco aquí y yo tuve que ir a traducirle, no hablaba nada de inglés. Lo fui a ayudar, me llamó la misma policía para que fuera, lo tenían allí, chocó en el puente, muchacho jovencito, 17 años, hermano. Y entonces estamos allí, entonces le estoy traduciendo, me llama a amigo y yo le pregunto, ¿tú tienes aquí algún familiar? Y me dice, sí, tengo una tía. ¿Qué familia? Entonces llamamos a la tía dice, yo no voy para allá. Entonces yo dije, bueno, no, porque ella realmente no es mi tía, ella me recogió cuando el familiar mía me dejó. Y entonces yo digo, ¿pero cómo es eso? Sí, me abandonó, me dejó. Me dijo que me fuera cuando tenía 15 años. Pero ella va a la iglesia. Ella canta en el coro. Ella aplaude. Ella lee la Biblia. Ella ora. ¿Qué cristianismo es ese, hermano? Que no puede tener compasión de una vida. Usted dirá, pastor, pero tú no sabes lo que pasa ahí. Pues, hermanos, lo que pasa es sencillamente que no estamos dispuestos a trabajar con las vidas, a batallar como creyentes, a enseñar la Escritura, a luchar, hermanos, a seguir hacia adelante, echar la gente hacia adelante, extender la mano, ayudar al que necesita. Hermanos, es una cosa que es como decir, soy cristiano, pero realmente hago lo que me da la gana. Es como decir, soy cristiano, pero realmente a veces cuando estoy en la iglesia soy bien santo, pero cuando estoy fuera de la iglesia hago mis loqueritas, ¿verdad? Hago mis cositas locas. No, hermano, no se puede, así no se vive la vida cristiana. Tenemos que ser cristianos todo el tiempo porque éramos algo diferente. ¿Y sabes cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, lo hace reaccionar para los que están leyendo la carta? Porque cuando yo digo, hermanos, mira, hermanos, usted tiene que meterse en la mente, y esto es un consejo, una práctica, un ejercicio que usted tiene que hacerse. Cuando usted se sienta que va y que la carne le está llamando a hacer algo malo, usted diga, eso no es correcto, yo no soy así, yo soy cristiano. Dígase usted mismo. Porque tú no estás convencido de que usted es cristiano. Dígase a usted mismo, yo no digo malas palabras, yo no miento, yo no difamo, yo soy cristiano. Yo no ando en esto cuando la mente y la carne y todo el ser pecaminoso que está todavía tambaleándose dentro de usted quiere hacer las cosas contrarias a la Biblia. Dígase a usted mismo, no. Yo no soy así, esa no es mi modo de conducirme, esa no es mi modo de portarme. Ya no soy como era, yo soy diferente, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, hermano. Gloria a Dios. Pero este es el punto importante de lo que es la sana doctrina. El apóstol habla sobre el punto de nosotros, hermanos, llevar la sana doctrina. En el capítulo 2, verso 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, dice él, para que en todo, ese verso 10, para que en todo, ¿qué dice? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que yo tengo que adornar la doctrina de la salvación y mostrarla al mundo por medio del Espíritu Santo y el negarme las cosas del mundo, vivir diferente. Pero el apóstol va más allá. Cuando llega al capítulo 3, verso 4, él comienza a mostrar la razón en que eso debe ser así. Todos, hermanos, y quiero aclarar, no estamos buscando perfección. Todos aquí fallamos. Pero todos nos levantamos en Cristo Jesús. Todos aquí tenemos debilidades. Amén, yo también, hermano.
Pero todos, hermanos, no nos dejamos dominar. Luchamos contra todo eso. Y si algún día hemos fallado, abogado tenemos en el cielo, a Cristo Jesús. Y nos levantamos, no nos quedamos caídos. Nos levantamos en el nombre del Señor. Porque el apóstol nunca está hablando de una perfección. Está hablando de un deseo de agradar a Dios por medio de la obra que Dios ha hecho en medio de nosotros. Pero es importante esta parte cuando dice, pero... La razón que él dice, la razón por la cual nosotros éramos, pero ya no somos iguales. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Así que la razón es que Dios intervino en nuestras vidas. Si Dios ha intervenido en tu vida verdaderamente, tú tienes que sentir ser diferente. Tú tienes que sentir cambiar tu vida. Tú tienes que sentir obedecer la palabra de Dios. De verdad tienes que sentirlo. Porque se ha manifestado el amor de Dios en tu vida. Por supuesto, vemos esa manifestación en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios manifestó su amor a nosotros. Y en ese sentido Dios nos fue llevando para comprensión. El amor de Dios, hermanos, a todos los hombres, dice la Biblia. Primera de Juan 3:1 nos dice lo siguiente, cuando nos habla de ese amor de Dios. Primera de Juan 3:1 dice de esta manera. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese es el punto de lo que estamos hablando. El amor de Dios, hermanos. Y yo no sé, me quiero detener un momentito para pensar en esto. ¿Usted sabe cuánto Dios te ama? ¿Tú sabes que Dios dio a su único hijo por ti en una cruz? Quizás tu papá no te ama mucho. Quizás tu madre ni siquiera te ama. O quizás ni siquiera tienes madre. O quizás nadie te ama. O te sientes prácticamente solo. Y yo te voy a decir algo. Hay uno que te ama. Se llama Dios. Él entregó a su Hijo Jesucristo por ti. Y lo que te está pidiendo es que vengas y te arrepientas de tus pecados y vivas para Él. Hay uno que te ama profundamente. El amor de Dios se ha manifestado de esa manera. El amor del Padre, hermano, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. ¿Tú sabes cuánto te ama Dios, hermano mío? ¿Sabes cuántos pecados Dios te ha perdonado y ha lavado? Tus pecados y los míos en la sangre del Hijo del Cordero derramadas en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Sabes cuánto es ese amor, hermanos? Viendo a su Hijo sufriendo, hermanos, sufriendo terriblemente el castigo porque nosotros fuimos los que pecamos, y el Hijo sufriendo y Él viendo a su Hijo, hermanos, y no intervino. Y al contrario, cuando Cristo cargó todos nuestros pecados en esa cruz, hermanos míos, el Señor lo dejó solo. El Padre lo tuvo que dejar solo para que se cumpliera la palabra. Padre, ¿por qué me has abandonado?, dijo Jesús. ¿Pero por qué lo abandonó? Por nosotros, hermanos. Usted sabe, hermano, cuánto pasó en la mente del Padre Celestial, el soberano Dios del cielo, viendo a su Hijo sufriendo en la cruz del Calvario. Por eso es que dice, mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cristo te ama, el Señor te ama profundamente. Nos salvó, dice la Biblia. La salvación, hemos dicho en sana doctrina, que nos enseña que no tiene nada que ver con las cosas que nosotros hagamos o hemos hecho, si somos buenos o somos malos.
Nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tú no hiciste nada bueno. Es que el hombre no puede hacer nada bueno, dice la Biblia. No nos salvó porque hicimos algo bueno. Nos salvó por pura misericordia. Te miró, tuvo misericordia de ti. Te lavó con la regeneración, cambió tu corazón. Es un acto soberano de Dios del cielo. Dios te salvó por misericordia, vino y cambió tu mente, cambió tu corazón, hermanos. Dice la Biblia, te salvó por pura gracia, dice en los versos anteriores. Él nos salvó, hermanos míos, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que vino y cambió nuestra mente y nos produjo fe en Cristo Jesús. ¿Usted cree que, dijimos la semana pasada, ni siquiera usted puso la fe, hermanos? Usted no puso nada aquí, hermanos. Fue Dios el que lo hizo todo por misericordia y amor, porque te ama. Dio su Hijo. Y después vino sobre ti, hermanos, el Espíritu Santo y te regeneró, te cambió, te regeneró. Es que eras una generación y te cambió, te regeneró. Aleluya. El Espíritu Santo te cambió. Te dio el conocimiento, te renovó, dice, te regeneró y por la renovación te renovó, hermanos míos. Dios hizo un acto. Había un escritor que decía, Dios desde el cielo a través del Espíritu Santo obró poderosamente en la mente del hombre y en el corazón del hombre para llevarlo a creer firmemente que la salvación viene por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo hizo Dios, hermano. Ahora, piensa un momento, hermano, si analice esto, lo que me están viendo a través de las redes sociales. Estamos hablando de la salvación de tu alma. En Efesios capítulo 2, verso 8 y el verso 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto, la fe, no de vosotros, pues es un regalo de Dios. El verso 9 nos dice entonces, no por obras para que nadie diga, se gloríe, oh, yo me salvé, mira, yo estaba pensando que yo estaba perdido y entonces me di cuenta que yo estaba perdido y dije, oye, yo debo buscar de Dios. Entonces vine y me acerqué a Cristo y entonces yo soy un campeón porque fíjate, vino a mi mente y yo pensé y analicé y entonces vine a salvarme. Entonces por obras entonces, porque tú pensaste, analizaste, entonces tú te llevas la gloria. Pero dice que no, para que no te gloríes, dice, Dios te salvó. Te dio la fe para que sepas que todo viene del Dios soberano. Y si Dios nos salvó de esa manera, hermanos, ¿cómo no nos dará con Él, con Cristo, todas las cosas? Ay, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, la iniciativa viene de Dios y el Espíritu Santo nos capacita para responder, nos regenera. Esa es la obra, hermanos. Usted está aquí, mire. Una vez, cuando yo estaba estudiando en el seminario, vino un hombre a explicarnos a nosotros lo que era la gracia. Yo cogí clases también, hermanos. Y yo siempre pensé, hermanos, en la salvación, que yo era partícipe de la salvación, así se me enseñó. Y cuando este hombre trajo todo eso, yo me miré a mí mismo. Oiga bien, yo creo que usted debe hacer lo mismo, yo creo. Y me dije yo a mí mismo, me dije, oye, tú mismo, tú no te merecías eso. Tú mismo, si tú eras un pecador, tú mismo. Tú sabes todo lo perdido que tú estabas y todo lo que estabas haciendo. Y tú sabes que Dios vio todo lo que tú has hecho y todo lo que tú has hecho en esta vida, todo el pecado. Y Él te salvó por pura gracia y amor. Tú mismo, tú no hiciste nada, tú mismo. Dios lo hizo todo. Tú estás aquí porque Dios te amó primero. Tú estás aquí porque Dios te ama. Tú estás aquí porque Dios perdona todos tus pecados. Tú estás aquí porque Dios ha derramado su misericordia sobre ti. Y tú estás aquí porque la gracia de Dios que tú no te merecías, ni yo, la derramó sobre nosotros.
Tú estás aquí y estás gozando de ir a la vida eterna con Jesucristo por la eternidad y no te perderás en el infierno donde tenías que ir por tus pecados, pero Dios decidió que tú no vas al infierno con el diablo y sus demonios, sino que vas al cielo con Él, porque Él lo decidió por amor a ti. Gloria a Dios. Y más todavía, el diablo no puede hacer nada. El diablo te ve con mucha envidia porque él va para el fuego eterno y tú vas a la presencia de Dios por pura gracia y amor y misericordia del Dios del cielo. Aleluya. Y más todavía, el día que cierres tus ojos, despertarás espiritualmente en la eternidad con Dios en salvación, vida eterna, y vendrás y tendrás un cuerpo glorificado y vivirás para siempre en la eternidad con Dios. Pero eso lo hizo Dios por ti, solamente Dios. Yo no sé, hermanos, yo tengo que amar a Dios y tengo que luchar contra todo lo malo por amor a Dios. Y voy a luchar contra todo lo malo por amor al Señor. Así que, hermanos, la iniciativa viene de Dios y el Espíritu Santo nos capacita para responder. Ahora, el resultado de la bondad de Dios lo vemos en el verso 6, cuando nos dice, y el cual derramó en nosotros abundantemente, está hablando de la renovación y el Espíritu Santo, derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, y esa palabra significa teológicamente, seamos declarados inocentes. La palabra justificación es declaración de inocente. Para que justificados por su gracia, declarados inocentes por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hermanos. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Y esto es un punto importante cuando él está hablando esto en el verso número 7 y el verso 8. Palabra fiel, dice él, es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Esto es lo que tenemos que predicar, que Dios te salvó por misericordia, para que comprendas y cambies tu vida y procures vivir para Dios. Este es el resultado del amor de Dios. El amor que se presenta en Efesios también, hermanos, cuando Dios nos sella. Efesios capítulo 1, verso número 13. Que nos dice, hermanos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo tenido fe en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú estás sellado. ¿Y sabes qué significa? Tú tienes un sello, que es el Espíritu Santo, nos dice y nos explica en el verso 14, cuando nos dice que es las arras de nuestra herencia, y lo que quiere decir es la garantía de lo que vamos a heredar, la herencia de posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En otras palabras, en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico, hermanos, Dios me dio la garantía de, hermanos, de que estaré con él para siempre por medio del sello del Espíritu Santo. Y por eso yo no quiero pecar, quiero vivir para Dios. Por eso, hermanos, que fuimos justificados, como dice, declarados inocentes, que es el significado de justificados en Romanos 5:1, en Romanos 5:1 al 5, nos dice, justificados pues, declarados inocentes pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 2 dice entonces, por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El verso número 3 dice entonces, y no solo esto, no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tenemos tribulaciones, pero tenemos paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Estamos en un proceso en la vida. Tenemos pruebas y situaciones. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos personas diferentes. Usted era, ahora es otra cosa. Por eso, hermanos, nosotros vivimos conforme a esta verdad.
ahora quiero ir pasando a un punto final. Aquí estamos hablando de la sana doctrina. Esto que yo estoy hablando es doctrina. La doctrina de la salvación. La doctrina de la fe. Yo espero que el Espíritu Santo penetre en sus corazones y le haga ver esta doctrina tan importante. Ahora, si yo digo que soy cristiano y sigo viviendo en una vida pecaminosa, sigo pecando y no me importa, y digo diciendo que soy cristiano, tenga cuidado, hermanos. Porque si tú eres cristiano y sabes que necesitas cambiar cosas, las vas a hacer porque amas al Señor. No vas a andar como antes, como los locos que habían antes, como estabas loco antes. Yo les mostré un retrato a los hermanos en una clase, ¿se acuerdan? Estoy frente a la división de narcóticos en Puerto Rico, que me parezco a, esto es la voz que tú dijiste, que estoy con el pie cruzado así. No, en ese no estoy con el cigarrillo. Yo fumaba un cigarrillo largo así, perdido, hermano, completamente. Y así, hermano, de ahí me sacó el Señor. Y cuando yo veo retratos, sí, era como estos lados, ¿saben quién estos lados? Me parecía estos lados y todo, con los pejuelos grandes así. Y cuando yo veo ese retrato, se lo enseñé a los hermanos, y después mostré otro retrato cuando yo estaba recién siendo pastor, tenía como algunos 30 años más o menos. Y yo les mostré ese retrato y yo me comparo la vida pasada, lo que yo era, hermano. ¿Dónde estaba y para dónde iba? Iba a destruirme. Y la misericordia de Dios llegó a mi vida y cambió mi vida. Y yo estoy agradecido de Dios, yo no sé si tú, pero yo estoy agradecido de Dios lo que ha hecho. ¿Dónde estaría yo hoy? Le aseguro que estaría bajo tierra, porque era muy atrevido y estaba en una loquera tremenda. Estaría bajo tierra, sea por muerte de que me hubiesen matado, porque muchos de mis compañeros los mataron, y yo era un loco, hermanos, y iba derechito a la muerte, al alcoholismo, a la loquera, al divorcio, a criar hijos, de tener hijos por todos lados, lo que era. Y Dios cambió totalmente mi vida. Pude criar 3 varones y ahora estoy criando 2. Ya una ya está con nosotros, ¿verdad? Está afuera, viviendo afuera. Y tenemos un hijo todavía. Y todavía estoy aquí sirviéndole al Señor para su gloria y su honra. Hermanos, eso lo hace el Señor para ti y para mí. Por eso yo te digo, si tú realmente sabes lo que es la sana doctrina y la bondad de Dios, tú vas a procurar cambiar. Tú no te vas a quedar así. Porque es que hay una palabra que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, y quiero cerrar con eso, este mensaje. Mateo capítulo 7, el verso 20 al 23. ¿Qué dice? Así que, hablando Jesús, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso siguiente. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo estuve en Calvary. Yo estuve en la misión del Calvario. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Siguieron con su vida, con el pecado y creían que eran míos, pero yo nunca los conocí. Porque los míos conocen mi voz y oyen mi voz y me siguen. Los míos son obedientes a la palabra. Los míos quieren vivir correctamente. Tienen sus fallos, todos los tenemos. A veces fallan, pero se levantan y siguen hacia adelante. Los míos no son hacedores de maldad. Los míos me conocen y yo los conozco. Así que, hermanos míos, si Dios ha hecho la obra en ti, que haya un cambio y que el mundo vea el cambio que Dios ha hecho en tu vida para su gloria. Vamos a estar puestos en pie. Y en esta mañana quiero orar. Si tú sientes orar conmigo, ora. Si tú sientes entregar tu vida a Jesucristo, entrégala.
Si tú que estás en las redes sociales, me estás viendo, quieres entregar tu vida a Jesucristo, entrega tu vida a Cristo. Si quieres cambiar, busca a Cristo, Él cambiará tu vida, el Espíritu Santo te guiará. Y en esta mañana yo quiero orar. Si tú quieres orar junto a mí, ora, porque el Señor te ama y lo que quiere es lo mejor para tu vida. Oramos. Oh Padre Celestial, te alabo y glorifico tu nombre en esta hora. He predicado la sana doctrina, la palabra. He hablado tu verdad, Señor, y en ella he añadido cosas que quizás me han venido a la mente dirigidas por ti, que no sea por la carne, Señor. Y he hablado, Señor, tu palabra, que es la que yo quiero que permanezcamos en ella. Como dice tu palabra, Señor, el amor que tú has derramado sobre nosotros, lo que éramos y ahora no somos, por la gracia que tú has derramado sobre nosotros, el perdón y nos has salvado. Y queremos vivir para ti, Señor, y queremos luchar contra el pecado, y queremos hacer lo que tú nos has mandado hacer. Y te pedimos, Padre, que nos ayude, y nos ayudes a seguir hacia adelante, levantarnos y seguir en tu presencia, Padre. Y queremos que tú te glorifiques sobre nosotros. Sabemos cuánto tú nos amas, Señor. Sabemos de tu amor para con nosotros. Y yo te doy gracias, Padre, por ese amor que tú has derramado en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y guárdanos y llévanos con bien a nuestros hogares. Y Padre, bendice todo aquel que en esta hora necesita de ti, Padre, para levantarse y seguir hacia adelante. Y glorifícate sobre nuestras vidas, que demos testimonio de lo que somos, cristianos, hijos de Dios a través de Jesucristo, y salvos y sellados con el Espíritu Santo para la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo amado Jesús he orado. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos lleve con paz, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Saludos, hermanos, en el amor de Cristo. Y medite en el mensaje. Dios les bendiga.